Judas. Antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, uno de los medio hermanos de Jesús llamado Judas escribió esta carta. Como se había mencionado en libros anteriores, como segunda de Pedro, nos advertía que vendrían falsos profetas, que se encargarían de tergiversar las escrituras confundiendo a los hermanos recién llegados al Evangelio. En cambio, Judas nos menciona que ya están presentes y cómo es que él lidia con ellos. Para iniciar el análisis de este libro, haremos algunas preguntas para reflexionar. ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? ¿Cómo puede el mal uso del libertinaje afectar a la gente y a la iglesia? ¿Qué significa compasión? ¿Qué momento recuerdas en el que hayas sentido compasión? Al escuchar a alguien con facilidad para hablar, insistente o confiable, es sencillo que nos logre engañar. Nos dejamos llevar por lo que dice alguien con autoridad, que nosotros pensamos que todo lo que dice es cierto. Esto nos hace llevar a confiar en su afirmación. De esa forma tenemos nuestra fe en otras personas sin darnos cuenta en las verdades que Dios nos da. Los 3 tips del libro de Judas. Punto número 1. Gracia y libertinaje. La gracia y el libertinaje llevan en pelea por mucho tiempo. Pablo nos advierte de no caer en el libertinaje que nos lleva a dejar de ver a Cristo, a lo cual Judas repite el mismo mensaje. Judas capítulo 1 versículo 4. ¿Qué estaban enseñando? ¿Cuál es la diferencia entre la bondad de Dios y la soberanía de Jesucristo? A continuación se mencionará una de las promesas más grandes que Cristo nos deja acerca de la libertad. Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. Existen 2 puntos de suma importancia que remarca el versículo. El primero es acerca de ser sus discípulos, seguir a Jesús, aprender de todo lo que Él nos enseña y querer imitarlo. El segundo es conocer cuál es la verdad, porque aquel que no conozca la verdad se encuentra engañado en una realidad paralela. El pecado trae consecuencias en nosotros que nos hace estar presos a ellas. Por otra parte, Dios nos trae libertad que nos permite estar en íntima comunión con Él. El Espíritu Santo es una muestra de su inmenso amor, que al tenerlo, no nos queda otra opción que querer ser como Él. Punto número 2. Instinto y pasiones. En lecciones anteriores nos menciona acerca de algunas mentiras que nos pueden decir a diario, tales como, haz lo que sientes, si no duele no es amor, es tu vida, nadie puede juzgarte, sigue tus sueños sin importar lo que te digan, mientras no lastimes a los demás continúa, sigue tu corazón, si eso te hace feliz, adelante. ¿Dónde podemos escucharlas? ¿Qué quieren decir con eso? En estas mentiras nos menciona acerca de cómo nos encontramos ahora. Cuán egoístas nos hemos convertido, que en la actualidad nadie quiere ser empático. Ya no se cultiva ese deseo por la responsabilidad, porque en la actualidad hacer esa clase de cosas ya no es divertido. Judas capítulo 1 versículo 10. ¿Has tenido alguna vez un deseo de mal para alguien cercano? ¿Qué hubiera pasado si actuabas por instinto sin pensar en las consecuencias? El darse cuenta de lo malo no son acciones irracionales, en cambio, es muestra de que actúas por convicción. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. ¿Cuál es el último punto que resalta Pablo a Timoteo? Te podrás dar cuenta que, si dejamos de centrarnos en nosotros mismos, veremos el amor y cuidado de los demás. Punto número 3. Egoísmo versus perseverancia. ¿Cómo sería una persona egoísta? ¿Cómo es Dios? A pesar de que Dios es dueño de todo, quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. En cambio, podemos ser demasiado elitistas como para exigir con quiénes queremos relacionarnos y no estar dispuestos a aceptar a todos. Judas capítulo 1 versículos del 17 al 23. ¿Cómo dice que debemos ser? ¿Cómo debemos comportarnos con los que dudan y con los que retuercen la verdad? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la fe? ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Mateo capítulo 28 versículos del 26 al 28. Ese debe ser nuestro modo de actuar con los demás, al igual que Jesús cuando estuvo en esta tierra. Amén.